Para el mundo, Owen Brown y yo siempre habíamos sido mejores amigos de la infancia. Pero a puerta cerrada éramos amantes que habían explorado cada centímetro del cuerpo del otro. Hicimos una promesa: si uno de nosotros se diferenciaba en alfa y el otro en omega, nos casaríamos al instante. Al final, los dos nos convertimos en alfas de clase S. Ninguno de los dos pronunció jamás la palabra ruptura. Simplemente dejó de inclinarse para besarme la frente al vestirse por la mañana. Y yo dejé de tirar de su manga para pedirle que no se fuera. El final ya se había sellado en el silencio. Nuestros amigos pensaban que solo estábamos discutiendo. Cada pocos días organizaban quedadas, intentando que habláramos y arregláramos las cosas. Al fin y al cabo, nos conocíamos desde que corríamos desnudos de pequeños. Nadie quería ver a dos hermanos pelearse de esa manera. Chad y John tenían buenas intenciones, pero no conocían la verdad. Owen y yo no estábamos peleados, nos habíamos separado. Nos sentamos en las esquinas opuestas del reservado, diagonalmente, a la mayor distancia posible. Antes, incluso sentarnos lado a lado nos parecía una separación. A la tenue luz del bar, con los colores de la noche parpadeando a nuestro alrededor, los rasgos de Owen parecían aún más serenos de lo habitual. Cuando me miró, nuestras miradas se encontraron, y una oleada de emoción me recorrió el pecho. El dolor de nuestra separación seguía tan presente como entonces. La irritación empezó a crecer en mí. No quería verlo, una herida abierta que se desgarra una y otra vez nunca llega a cicatrizar. A propósito, dejé la copa con un golpe seco sobre la mesa y clavé la mirada en él. Siempre habíamos sido compenetrados, con una sola mirada nos entendíamos. Fue él quien habló primero, con la voz teñida de enfado: ¿qué te pasa con esa actitud? Cogí una botella y la estampé contra el suelo. Esa es mi actitud. Me das asco. Nuestros temperamentos estallaron al instante. En 3 pasos ya estaba frente a él, tirándole de la solapa. Le di un puñetazo en esa cara ridículamente hermosa. Él tampoco se achicó. No usamos feromonas, fue pelea a puño limpio. Chad y John se quedaron paralizados un segundo hasta que John gritó: «Rápido, sepáralos». La gente se abalanzó y nos apartó a tirones. Apretando los dientes, dije con furia: «Owen, se acabó entre nosotros. Donde yo esté, más te vale mantenerte lejos». Me miró con frialdad: «Lo mismo digo». Con esa claridad, dejamos el mensaje. Dejad de hacer de mediadores. Esto ya no tiene arreglo. Cuando todo terminó, fui al parking subterráneo. Owen estaba apoyado en su coche, alto y delgado, la cabeza ligeramente inclinada. Su pelo negro ocultaba esos ojos oscuros que antes me miraban con tanta ternura, no pude leer su expresión. Al acercarme, me lanzó una compresa fría que alcancé al vuelo. Me la puse en la cara, el frío me hizo fruncir el ceño. Un destello de diversión cruzó su mirada. «Podrías haber sido más blando», murmuré. «Chad no es tonto». «Si hubiera sido suave, no se lo habría creído», respondió. Miré el moretón en su propia cara y no pude evitar reír. Le hice un gesto con la mano: «Bueno, me voy». Él se limitó a observar cómo me subía al coche y dijo una palabra: vacilé y bajé la ventanilla. A partir de ahora, supongo que nadie volverá a intentar hacernos quedar a solas. Su silencio me resultaba exasperante. Quise estallar, pero ¿con qué derecho? Antes podía cabrearme porque la cola de la soda perdía gas, porque había muerto en una partida, o porque había tenido una pesadilla. Y lo hacía sin remordimientos, sabía que Owen sonreiría, resignado e indulgente, y me lo perdonaría. Esos días eran tan vívidos que no parecían desvanecerse. Contuve el ardor que me apretaba el pecho y lo miré otra vez. Él también me miraba, con la mirada cargada. El deseo puede hacerse tangible, se condensa en los ojos como una bruma. Un nudo me subió a la garganta, me dieron ganas de llorar. Levanté la ventanilla rápido, pero no sin antes lanzar la compresa de hielo que él me había dado de vuelta. Sus pestañas temblaron, una sonrisa amarga curvó sus labios. «Infantil», dijo. Pero en el retrovisor vi que no se movía. Allí quedó, mirando en la dirección de mi coche, solo, inmóvil, desolado. Aparté la vista. Y, de repente, quise volver. Esas manos, con ellas había entrelazado mis dedos con fuerza, esos labios, antes me besaban salvaje,
ferozmente, una y otra vez. Aquel hombre, una vez lo tuve por completo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podíamos estar juntos ahora? Se suponía que debíamos caminar de la mano camino a casa, abrazarnos bajo las mantas mientras nos quejábamos del trabajo, discutir sobre dónde pasar nuestras únicas vacaciones de Año Nuevo. Pero dentro de mí una voz me decía, no puedo. Ya no puedo ser egoísta. La verdad es que lo había sabido desde hacía mucho. Los dos teníamos muchas probabilidades de diferenciarnos en alfas de clase S. Estábamos destinados a convertirnos en los herederos legítimos de nuestras familias. Y a casarnos con un omega de clase S igualmente poderoso, para dar a luz al siguiente sucesor fuerte y perfecto. Nuestro voto adolescente, quien se convierta en omega se casará con el otro. No fue más que un sueño juvenil y caprichoso. Y cuando ese sueño terminó, la dulzura y la felicidad que habíamos probado tuvieron que devolverse multiplicadas por 10 en dolor y amargura. Ya no nos encontraríamos en privado. Pero los mayores claramente no sabían nada de nuestras idas y vueltas. Nuestras familias siempre habían sido cercanas. Era inevitable que volviéramos a cruzarnos. Asistí al banquete con mis padres. No solo estaba la familia Brown, también la familia Martín, y en cuanto entré en la sala, los vi, dos siluetas conocidas sentadas una al lado de la otra. A uno lo reconocería incluso con los ojos cerrados, Owen. El otro era Ilan Martín. Mi mirada se deslizó por la nuca de Ilan, donde llevaba un parche supresor de feromonas. Un omega de clase S. Había pasado la mayor parte de su vida en el extranjero, de no ser así, quizá habría crecido jugando con nosotros como uno más. El ambiente en la mesa era agradable. Los mayores hablaban del mercado bursátil y de las políticas bancarias recientes. El padre de Ilan Martín sonrió y dijo, Ilan es 2 años menor que Owen. Debería llamarlo hermano y llevarse bien con él. Y ya tienen la edad adecuada también. Ilan alzó la mirada. Sus labios eran rosados, sus dientes blancos, su rostro delicado y vivaz. Inclinando la cabeza hacia Owen, dijo dulcemente, hermano Owen. Owen respondió con un leve gruñido. Acabo de regresar al país y no sé a dónde ir a divertirme. Hermano Owen, ¿podrías sacarme algún día, si tienes tiempo? Claro. Los mayores de las familias Brown y Martín intercambiaron miradas cómplices y sonrieron. No era más que una cena disfrazada de encuentro, un intento de emparejamiento. Para que no resultara tan evidente, habían arrastrado también a mi familia. Gente de su posición nunca se sienta a comer sin un propósito. Cada palabra, cada gesto, todo estaba calculado. El leve clink de mis palillos contra la porcelana sonó estridente en mis oídos. Alcé la vista, y descubrí a Owen mirándome. El pecho se me apretó, algo vago y sofocante se me atragantó en la garganta. Voy al baño, murmuré con los labios apretados. Mi madre asintió levemente. Al cerrar la puerta del reservado, escuché la voz de la tía Brown, los dos se ven tan bien juntos. ¿Bien juntos? ¿Qué los hacía compatibles? ¿Solo porque uno era alfa y el otro omega? Me eché agua fría en la cara frente al lavabo, intentando aplacar el calor y la frustración. No tenía sentido sentirse mal, esto pasaría tarde o temprano, ya fuera él o yo. Respiré hondo, recobré la calma y al girarme lo vi, Owen estaba apoyado en la pared detrás de mí. Tenía un cigarrillo entre los dedos. Dio una calada lenta y me lo tendió. Aspiré directamente de su mano. La marca había cambiado, ahora olía a sándalo, como mis feromonas. El humo nos envolvía. Él pareció sorprendido un instante. Sus dedos rozaron mi mejilla. ¿Estabas llorando? Me pasé la palma por la cara. Solo me enjuagué. Forcé un tono ligero, felicidades, por cierto. Parece que se avecinan buenas noticias. Con lo que hemos compartido, seguro te daré un gran sobre rojo cuando te cases. Todas sus expresiones se congelaron en hielo. ¿De verdad es eso lo que piensas? Deliberadamente ignoré la tristeza y el dolor de su voz, y sonreí. Claro. Y estoy seguro de que cuando yo me case, tú también. Antes de que pudiera terminar, sus labios chocaron contra los míos. Urgentes. Poseedores. Mis manos se alzaron instintivamente para rodear su cuello, pero se detuvieron a mitad de camino.
Me sujetó la barbilla, obligándome a abrir la boca. Su lengua, agresiva e implacable, invadió la mía. Sabía a añoranza. A dolor. A todo lo que habíamos intentado enterrar. Me escoció la nariz, las lágrimas asomaron. Pero la razón volvió, y lo empujé con fuerza. Estaba a punto de soltar una broma, algo como no deberías acosar a tu ex. Pero entonces vi sus ojos. Rojos. Dolorosos. Devastados. Él limpió con suavidad la humedad del borde de mi boca con la almohadilla de su pulgar. Tom Cruise, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado desde que nos vimos? Preguntó. Incliné la cabeza, pensando. ¿2 meses? 46 días, dijo. Oh, batimos récord, dije. Nunca habíamos pasado tanto tiempo sin vernos. No paro de imaginar cuántos otros periodos de 46 días nos esperan en el futuro. Tom Cruise, siento que me estoy volviendo loco. Me abrazó con fuerza, como si quisiera aplastarme entre sus huesos y no soltarme jamás. Dime, ¿no sería menos doloroso si simplemente muriera? Susurró. Abrí los ojos con horror, esforzándome por no romper a llorar. Aquella versión de Owen me resultaba ajena. Siempre había sido sereno, comedido, dueño de sí mismo, un hombre que afrontaba cualquier tempestad con aplomo. Pero ahora, parecía que se iba a quebrar con el menor roce. Solté un suspiro tembloroso. Todo aquel tiempo había sido una mentira, creer que el distanciarnos mejoraría las cosas era falso. De camino a casa, mis padres hablaban de Ilan y Owen. Mi madre dijo, parece que hay algo bueno en camino entre las familias Martin y Brown. Pero mi padre no estuvo de acuerdo. No necesariamente. Los omegas de clase S no son exactamente raros. Honestamente, hay familias con mejores condiciones que los Martin. Owen es el que verdaderamente es excepcional. Un alfa de clase S. Es único en 1.000.000. Los Brown querrán elegir con cuidado. Al oírlo, mi madre me miró con una pizca de orgullo en los ojos. Al fin y al cabo, en un mundo donde los niveles de feromonas lo determinan todo, ser un alfa de clase S implica un poder excepcional. Fuerza. Superioridad. Solo gente como nosotros merece ciertos recursos. Solo gente como nosotros se sitúa en la cima de la pirámide. Solo gente como nosotros puede mantener el legado de una familia, para siempre. Me miró largo rato y, después, preguntó, ¿no te encuentras bien? Has estado ausente todo el día. ¿Y si, no quiero casarme? Solté. Ni terminé la frase cuando su expresión se oscureció y miró a mi padre instintivamente. El rostro de mi padre se hundió al instante. ¿Qué tonterías dices? Si no te casas, ¿piensas dejar que un bastardo herede el apellido Cris? No. Digo que tampoco quiero tener hijos. El aire en el coche se congeló. El conductor empezó a sudar a chorros. Percibí un rastro de agitación feromonas. Venía de mi padre. Tom, ya no eres un niño. Debes saber cuál es tu responsabilidad. Dijo. La familia Son no tuvo un heredero alfa de clase S. Y ya sabes lo que les pasó, los destriparon hasta que no quedó nada. No digas cosas de las que te puedas arrepentir. ¿Y si tengo hijos y ninguno es de clase S? Pregunté. Pues sigues teniendo hijos. 10, 20, hasta que nazca uno. ¿De verdad crees que te faltarán omegas dispuestos a traer descendencia para ti? ¿Y si yo no los amo? El amor es lo menos importante. Emití un leve murmullo y cerré los ojos. Mi mente quedó en blanco. ¿De verdad preservar el legado familiar era más importante que Owen? Una voz profunda dentro de mí gritaba que no, pero la reprimí con fuerza. El amor se supone que debía ser lo más importante. Los rumores sobre Owen y Ilan empezaron a inundar todas las revistas sensacionalistas. Era evidente que la familia Martin estaba detrás. Manipulaban la opinión pública y los medios para acercar la relación. Lo ideal para ellos era oficializarlo cuanto antes. Pero cuando vi esa foto. Owen, las manos en los bolsillos, con expresión distante. Y Ilan, junto a él, sonriendo cálido como el sol, no pude evitar que se me clavara un dolor en el pecho. Bebí el licor de un trago. Chad me puso el brazo sobre el hombro.
Sus ojos, siempre coquetos, brillaron con un atisbo de picardía seria. Gente como nosotros, dijo, nace con riqueza y privilegio. No nos falta nada. Pero la vida da y quita. Cuando recibes tanto, siempre tienes que pagar algo a cambio. Como, el amor. Así que, si es algo predestinado, no te enredes demasiado en lo que no puedes controlar. Lo miré, en cuanto nuestras miradas se cruzaron, comprendí. ¿Cuánto tiempo lo sabía? Pregunté. Desde hace tiempo, respondió con una sonrisa. Solo habíais engañado a ese necio de John. Suspiré, el alcohol ya embotaba mis pensamientos. Ya veo. Quizá pensó que estaba demasiado apagado, porque cambió de tema. Aún así, me pregunto qué otros recursos tienen los Martín. Parecen impacientes. No tuve que esperar mucho por la respuesta. La criada de la casa de Owen me llamó. Vacilé un segundo y contesté. La voz de la tía Mary sonó aterrada por el teléfono. John Master Chris, tenéis que venir. Es el joven maestro. Su tono era tan frenético que me levanté y agarré la chaqueta de inmediato. ¿Qué le pasa a Owen? Exigí saber. No sé qué ocurre, se le ha adelantado la fase de celo. Entonces comprendí su pánico. Cuando un alfa de clase S entra en celo y pierde el control de sus feromonas, las consecuencias pueden ser terribles. Como cúspide de la jerarquía feromonal, nada puede rivalizar ni someterlos. Por eso siempre preparamos un lugar seguro para pasar esa etapa. Quienes tienen un omega vinculado la atraviesan juntos, 7 días de caos primario y una intimidad eufórica. El celo de Owen había empezado en casa. No es de extrañar que la tía Mary estuviera aterrada. Voy ahora mismo, dije. Pero añadió, John Master Martin acaba de entrar también, pero... Mi paso se congeló. Sentí como si me hubieran golpeado el pecho con un mazo, toda mi fuerza se esfumó. Ilan había entrado con él. Él podía liberar feromonas para calmar a Owen. Un alfa en celo es prácticamente una bestia gobernada por el instinto y el deseo. Era totalmente posible que, lo marcara. Esa marca, símbolo de amor, lealtad, posesión y exclusividad. Aunque fuera temporal, sería un tesoro invalorable. Codiciado por todos. Todo encajaba, los alfas necesitan omegas. ¿Y yo qué importaba entonces? Solté una risa amarga. Si él ya está allí, debería bastar. Yo no iré. Sentí como si una hoja me desgarrara el corazón, girando una y otra vez. Así que era esto. Esto no puede ser. John Master Chris. Gritó la tía Mary. Algo salió mal. Está gritando, pidiendo ayuda, las cosas se rompen, no nos atrevemos a acercarnos. Por favor, venga. Fruncí el ceño. Y me dirigí directo al garaje. Había un escenario posible, si el alfa rechazaba el consuelo de las feromonas del omega, el resultado podía ser desastroso. Podía seguir descontrolado, herir gravemente o incluso matar al omega. El equilibrio de poder simplemente no era igual. Me apresuré hacia la villa de Owen. Los sirvientes estaban afuera, visiblemente inquietos. En cuanto me vieron, me apremiaron a entrar. Al atravesar la puerta, el aroma a sándalo me golpeó, áspero, embriagador, cargado de agresión y lujuria desatada. Si se tratara de un alfa común de clase A, ya habrían caído de rodillas. Resistí el malestar y entré en la habitación de Owen. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y muebles destrozados. Owen yacía en la alfombra, temblando, el ceño fruncido de dolor. Sus largos dedos se aferraban al piso, las venas marcadas, los nudillos blancos. Ilan estaba acurrucado junto a la puerta, completamente incapacitado. Había vómito a su lado, mezclado con la sangre que manaba de su brazo herido, una escena lúgubre. Conservaba algo de consciencia. Su bello rostro estaba deformado por el miedo. El aire estaba saturado de feromonas mezcladas, la orquídea de Ilan y el sándalo de Owen, chocando con violencia. Incluso las feromonas de un omega de clase S eran peligrosamente tentadoras. Un calor me recorrió el cuerpo. Aflojando mi corbata, corrí hacia Ilan y lo levanté en brazos. Tenía que sacarlo de allí, llevarlo a un lugar seguro, fuera del alcance de aquel ataque feromonal. Pero justo cuando me giré para irme, algo me atrapó el tobillo.
La voz de Owen, ronca y quebrada, rompió el silencio. Tendido en el suelo, con el cabello empapado pegado a la frente, murmuró, Chris. Tom, no te vayas. No te vayas, apreté los dientes. Yo también estaba llegando a mi límite. Suéltame. Lo sacaré de aquí y volveré. No te vayas. Sus feromonas estallaron de nuevo, azotándome con violencia. Su mano en mi tobillo era como una trampa de acero. Volveré enseguida. No, por favor, no te vayas. Te lo ruego. Tan frágil. Tan indefenso. Apreté la mandíbula y lo aparté de una patada. Cuando me giré hacia la puerta, alcancé a ver sus ojos enrojecidos. Me miraba como si el mundo entero lo hubiese abandonado. Sus pupilas estaban empapadas de dolor y desesperación. Tom. Gritó tras de mí, con la voz desgarrada por todo su peso. Mi corazón se estremeció. Aún con el ardor de sus feromonas quemándome los nervios, cargué a Ilan escaleras abajo. En mis brazos, sus largas pestañas temblaban lentamente. Me miraba en silencio. El aroma de orquídea aún impregnaba el aire. Fruncí el ceño. Contrólalo. Él apretó los labios, y de pronto sonrió. ¿Estás reaccionando a mí? Has inundado el aire de feromonas. ¿Cómo no iba a hacerlo? En realidad me gustas más tú, pero mi familia dice que eres más difícil de acercar. Le lancé una mirada. ¿De verdad estaba coqueteando en ese momento? Pero luego vi lo pálido que estaba, claramente tampoco soportaba bien la sobrecarga feromonal. ¿Viniste solo para salvarme? Preguntó. No tenía fuerzas para contestar. Parecía a punto de desmayarse de todos modos. Lo llevé a una sala segura y lo entregué a la tía Mary. Llama a Chad. Él se encargará. Y recuerda, esto nunca pasó. Ella asintió de inmediato. Cuando estaba a punto de irme, noté que Ilan aún sujetaba un extremo de mi chaqueta. Pero lo soltó antes de que yo se lo quitara, y se desmayó por completo. Corrí de nuevo arriba. En cuanto entré, Owen levantó la cabeza. Aún en su estado febril y confuso, sus ojos destilaban una mezcla de alegría, desesperación y tristeza. Liberé mis propias feromonas. El aroma de sándalo se entrelazó con el suyo, uniéndose con naturalidad en el aire. De alfa a alfa, nuestras feromonas no podían calmarse mutuamente. Pero al menos no se repelían. Owen captó el aroma, y de pronto me arrastró al suelo de la alfombra. Su piel ardía. No tuve tiempo de hablar antes de que sus besos cayeran sobre mí como una tormenta. Urgentes. Ardientes. Bruscos hasta la imprudencia. El calor me inundó, acumulándose en mi vientre. Su lengua se entrelazó con la mía, ávida e indómita, besando, probando, devorando. Sus manos tiraban de mi ropa con impaciencia. Parecía medio lúcido, medio perdido. Su voz cargada de deseo susurró, Tom, una ola de tristeza me envolvió. Sí. Soy yo. Entrégate a mí, jadeó, mordiendo mi cuello, al borde de perderse del todo. Conocíamos demasiado bien los cuerpos del otro. Era fácil encontrar los puntos exactos que más placer daban. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre mi tobillo, lo bastante para dejar un anillo de moretones. El aire se llenó del aroma de lujuria y anhelo, un delirio febril de extremidades entrelazadas y consciencia difusa. No recuerdo cómo pasaron esos 7 días. Cuando al fin recobré el sentido, lo único que pensé fue, gracias a Dios soy alfa. Físicamente más fuerte que la mayoría. De no ser así, probablemente habría muerto en esa cama. De pie frente al espejo del baño, contemplé mi reflejo. No había un solo lugar intacto en mi cuerpo. Mordidas. Chubetones. Moretones. Todo prueba de la locura que habíamos compartido. Me quedé inmóvil unos instantes, y la puerta se abrió. Owen entró. Nuestras miradas se cruzaron. Se acercó por detrás y rodeó mi cintura con los brazos. ¿Te duele? Murmuró. Dolía como el infierno. Pero dije, estoy bien. Su nariz rozó mi cuello. Aspiró suavemente. No pensé que vendrías. ¿Qué? ¿Dejarte matar a alguien y no mirar?
Bajó la vista y me apretó más fuerte. Al cabo de un rato, lo empujé con suavidad. Suéltame. Tengo que irme. De repente preguntó, ¿crees que de verdad tomamos la decisión correcta? Miré al espejo, y vi la misma duda en sus ojos que en los míos. Solía pensar que estaríamos juntos para siempre, dijo. Ni siquiera imaginaba un futuro sin ti, pero ahora me dicen que debo dejarte, por deber con la familia. Tom hubiera preferido nacer un simple Omega. ¿Por qué siempre pensábamos lo mismo? Forcé una sonrisa. Entonces, si fueras un Omega, ¿me dejarías estar arriba? Mientras estemos juntos, no me importa quién esté arriba. Me debatí. De verdad necesito irme. Si no me iba en ese momento, nunca lo haría. Quería quedarme con todas mis fuerzas. Él me soltó. El dolor se reflejó en sus ojos. Tom, dijo. ¿Crees que algún día podremos soltarnos el uno al otro? No lo sé. Pero en lo más profundo de mí, una voz gritaba. No, ya nos habíamos cosido en el alma del otro. Cada recuerdo llevaba su sombra. Para olvidarlo, tendría que arrancarme la piel y los huesos. Por la fuerte exposición a feromonas de aquel día, mi celo también llegó antes. Aunque no tan de golpe como el de Owen. En cuanto sentí las señales, hice que la ama de llaves preparara mis cosas. Me dirigí solo a la casa de seguridad. Cuando terminó de empacar, miró una maleta aparte junto a mis pies. «Joven amo, ¿qué es esta?», preguntó. «Nada importante», respondí. La cargué yo mismo escaleras abajo. Los celos eran insoportables. Aún más sin un Omega, el deseo y la destrucción se agitaban en mi interior. Sentía mis feromonas fuera de control. Desesperado, abrí aquella maleta, sacando la ropa que olía a Owen. La arrojé toda sobre la cama, dejando que su aroma me envolviera, me ahogara. Era lo único que podía calmar el caos en mi pecho. El olor a sándalo era intenso y amargo. Apreté los brazos, abrazando nada más que capas de tela delgada. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Me sentí tan agraviado. Tan agraviado. Debería estar abrazando al verdadero Owen, cálido, vivo, no su ropa vacía. Lo maldije. Maldito, te aprovechaste de mí en tu celo, ¿y ahora yo tengo que sufrir el mío solo? Pero apenas solté esas palabras, me sentí culpable. Él ni siquiera sabía que mi celo había llegado. Aún abrazando su ropa, clavé la vista en el techo. Y entonces lloré. Owen, es tan duro. Te extraño. ¿Tú siquiera lo sabes? Fue el celo más doloroso de mi vida. Pero el dolor no terminó allí. Porque en cuanto acabó, recibí la noticia. Owen y Ilan se comprometían. Iban a casarse. Cuando la empleada de limpieza entró, encontró la oficina en ruinas. Pedazos de porcelana y aparatos electrónicos destrozados cubrían el suelo, eco de la furia que acababa de estallar. Yo estaba sentado en la silla ejecutiva, exhausto. La sangre de mi brazo goteaba lentamente de mis dedos, empapando la alfombra oscura. Presidente Chris, susurró ella, cautelosa. No hables, murmuré. Ella bajó rápido la cabeza y empezó a ordenar. Justo cuando terminó, la puerta volvió a abrirse. Percibí el aroma de orquídeas. Ilan entró, con el ceño apenas fruncido. ¿Tu mano, necesitas algo? Vine a darte las gracias. Por salvarme aquel día, respondí con un murmullo, aún con la mirada fija en la ventana. Vaciló, luego dijo, probablemente te preguntes por qué Owen entró en celo tan de repente. Fueron mis padres. Lo drogaron. Querían que recibiera su marca mientras estaba en celo. Giré la cabeza para mirarlo. Él sonrió con amargura. Su rostro estaba pálido. Pero como viste, me rechazó. Siempre supe que era solo una herramienta para alianzas. Pero en ese momento, me sentí tan barato. Y aún así, incluso sabiendo todo esto, sigo sin tener elección. No puedo decidir quién me marca. Ni con quién me caso. Hizo una pausa. La verdad, tú me gustas más que él. Esa frase otra vez. Ya la había dicho antes.
No tenía energía para consolarlo. Porque él no era el único sin elección. Incluso los genes más superiores seguían siendo una jaula. Su compromiso siguió adelante como estaba previsto. Los medios habían rodeado la villa, las cámaras destellaban como un asedio de cañones largos. Políticos. Élites corporativas. Cualquiera a quien fotografiaran merecía ser titular. Bajo la enorme lámpara de cristal, la luz dorada caía como vidrio fundido, veallando el espacio en un resplandor de riqueza y poder. Owen aún no había llegado. Ilan estaba de pie con un traje blanco a medida, rodeado de gente. Normalmente era tan sereno en los eventos sociales. Pero ese día, se le veía distraído. Su padre le lanzó una mirada aguda, y él se enderezó de inmediato, dibujando una sonrisa impecable. Todos se mantenían compuestos y corteses, con parches de supresores perfectamente colocados en la nuca. En un salón lleno de alfas y omegas, hasta el más mínimo descuido de feromonas podía causar caos. Así que todos eran muy cautelosos. Justo cuando escaneaba la puerta buscando una señal de Owen, un rastro de perfume a orquídea me llegó a la nariz. Instintivamente giré a mirar a Ilan. Un instante después, el agudo sonido de vidrio rompiéndose resonó, y el aroma se intensificó. Iba cargado de deseo, tentación, y algo mucho más peligroso. Sentí la sangre acelerarse en mis venas. La piel pálida de Ilan se tiñó de rojo. Se encogió con incomodidad. Estaba entrando en celo. En un entorno así, si un omega presentía su celo, todos habrían tomado supresores con antelación. Ese tipo de error debía ser imposible. La voz de Ilan se volvió melosa, seductora. Había algo en el vino. La sala se agitó. El calor feromonal de un omega de clase S era el afrodisíaco más potente de la Tierra. Ya había luchado por resistirlo la vez anterior, aun cuando sus feromonas se mezclaban con las de Owen. Los alfas comunes no tendrían ninguna posibilidad. Desde el otro lado del salón, crucé la mirada con Chad. Él me devolvió un leve asentimiento. Antes de perder el control, me lancé hacia Ilan y lo levanté en brazos, llevándolo directo escaleras arriba. Con los medios arremolinándose afuera, no podía permitirse que estallara un escándalo dentro de aquella villa. Lo arrojé sobre la cama. El aroma a orquídea seguía invadiendo mis sentidos, nublando mi mente hasta que la vista se me volvió borrosa. Mis ojos ya empezaban a teñirse de rojo. Ilan se retorcía en la cama, febril y desesperado. Me agarró de la muñeca. Tom, gimió, dulce y sin aliento, suave y provocador. Sentí el calor estallar en mi interior. Lo volteé debajo de mí. ¿Así es como piensas rebelarte contra la familia Martín? Sonrió, con el cabello sudoroso pegado a la frente. Exacto. ¿Quieres que pare? Sabes que solo hay una manera. Una marca. ¿Sabes lo caótico que está abajo ahora mismo? Gruñí, asintió, aún frotándose contra mí con desesperación. Pero lo único que hice fue beber un vino drogado. No es mi culpa. Tú, me interrumpió. Estás duro. Márcame. Me marcas y mi compromiso con Owen se cancelará. Tendrás que hacerte responsable. Si no me marcas, solo mira cómo esta noche se convierte en un desastre. Mis colmillos ya dolían. Esa glándula enrojecida y temblorosa, ese cuerpo retorcido, necesitado, todo en él era tentación. ¿No puedo hacer que cualquier otro alfa te marque? Entrecerró los ojos. Soy la futura prometida de Owen. Si un alfa cualquiera me marca frente a todos, más me valdría estar muerta. El ruido abajo crecía. Los reporteros seguían apostados alrededor de la villa. Chad no lograría despejar la escena lo bastante rápido. Y las feromonas de Ilan solo se intensificaban. El tiempo se acababa. Lo inmovilicé. Sus pupilas ya se dilataban de lujuria y dolor. Me incliné, y hundí mis colmillos en la carne tierna de su nuca. Ilan gritó de dolor. Luego gimió. Un sonido bajo, entrecortado, cargado de demasiados significados. Nuestras feromonas colisionaron, su orquídea azucarada fundiéndose con mi sándalo amargo. La habitación se congeló de inmediato. Saboreé sangre en mi boca. Aún aturdido. Él extendió la mano hacia mi cinturón, sus labios buscando los míos en un beso febril,
pero aparté la cara. Tomé 2 respiraciones profundas. Entonces Chad irrumpió por la puerta. «¿Estás loco?» Todos podían olerlo. 2 feromonas entrelazadas solo significaban una cosa. Una marca. Era solo una marca temporal. Pero no terminé la frase. Porque en la puerta, vi un par de ojos carmesí. Owen estaba allí. Ardiendo de furia. La locura a punto de devorarlo por completo. Se lanzó hacia adelante, me agarró del cuello de la camisa y gritó como si el corazón se le desgarrara. «Tom. ¿Lo marcaste? Maldito seas, marcaste a otro». Lo miré de frente, mi propia rabia encendiéndose. «¿En serio? ¿Tenía la cara de interrogarme? Él era el que se comprometía esa noche». Mi puño voló y le dio de lleno en la cara. «¿Qué querías que hiciera? ¿Ver cómo tu fiesta de compromiso se convertía en una orgía? Eres el novio. ¿No deberías darme las gracias?» Tropezó hacia atrás, sus ojos se posaron en la sangre de mis labios. El rastro dejado al morder la glándula de Ilan. Entonces explotó. Nunca habíamos peleado así. Era crudo. Brutal. Sin filtro. Los celos y la rabia se retorcían en sus ojos. El Owen siempre sereno, siempre controlado, ahora luchaba como una bestia salvaje. Nos golpeamos desde la habitación hasta el pasillo. En lo alto de las escaleras, lo pateé. Él me agarró del tobillo antes de caer. Y rodamos juntos hacia abajo. Cuando chocamos contra el gran vestíbulo, un dolor ardiente me cruzó la espalda. Antes de que pudiera moverme, él ya estaba encima, sus manos alrededor de mi cuello. Rodamos por el suelo, estrangulándonos mutuamente. El aire se volvía delgado a nuestro alrededor. Y de pronto, pensé que quizá estaba bien. Al menos ya no tendría que verlo con otra persona. Quizás debíamos matarnos y acabar con todo. Él me inmovilizó, aún estrangulándome. Una lágrima cayó sobre mi mejilla. Los ancianos por fin intervinieron. «Basta. Hablen, los dos. Crecieron como hermanos. Tom solo hizo lo necesario hoy, no es como si quisiera tocar a tu prometida». Owen, tronó la voz de tío Brown, con autoridad. Su rostro era tormentoso. La familia Martín parecía aún peor. El padre de Ilan se volvió hacia el tío Brown, presa del pánico. «No nos pongamos emocionales, sobre el compromiso». «Cancélalo», cortó el tío Brown. «La familia Brown no llevará este sombrero verde». Eso fue duro. Nunca usaba palabras así. Sombrero verde, no pude evitar reír con frialdad. «¿En serio? ¿Quién fue traicionado aquí?» El hombre con el que me había acostado durante años era el que se comprometía esa noche. Yo era el que llevaba el maldito sombrero. Owen me miró, y yo solo lo vi a él. Y en sus ojos, solo a mí. Desesperado. Destrozado. Quebrado. «Tom», susurró de repente. «Si el mundo terminara en el próximo segundo, ¿qué harías?» «Te besaría». Aflojó su agarre. Luego se inclinó lentamente, y me besó. Suave. Tierno. Como una mariposa posándose en mis labios. «Nuestros pensamientos», murmuró, «siempre son los mismos». La sala quedó en un silencio atónito. Él se puso de pie. Me tendió la mano. La tomé. Nuestros dedos se entrelazaron otra vez. La multitud nos rodeó como una marea. Escuché a Chad y a John gritar a la vez, «¡Joder!». Y vi los rostros sorprendidos, confundidos y ávidos de chismes de todos. Luego vino la furia de mi padre, y las lágrimas de mi madre. Había llegado el fin del mundo. Pero con Owen a mi lado, ya no parecía tan aterrador. Después me encerraron. Mis padres lo hicieron. En un lugar construido para contener alfas, pero las ataduras comunes ya no podían detenerme. No ahora. Ni siquiera mi padre, probablemente podría suprimirme con feromonas ya. La habitación no tenía nada, solo 4 paredes de acero reforzado de 40 centímetros de grosor, y una puerta sellada especialmente. Mi madre vino a verme llorando, intentando persuadirme. «Solo cede ante tu padre, Tom. Tú y Owen,
¿cómo podrían acabar juntos? Me negué. Se convirtió en una batalla de voluntades, ¿quién resistiría más? Entonces, empezaron a ceder. Sea lo que sea entre tú y Owen, tu padre dijo que no intervendrá. Pero debes tener un hijo, Tom. Nunca has preocupado a tu madre, ni una sola vez. Solo di que sí. Lo único que pedimos es que tengas un hijo. El encierro ya empezaba a afectarme. Golpeé mi frente contra la pared de acero desigual, abollada por mis intentos de destruirla. No, dije. Solo tendré a Owen. Entonces oí a mi padre bufar con frialdad desde el pasillo. Hasta Owen ha entrado en razón. ¿Por qué tú no? Al oír el nombre de Owen, abrí los ojos. Estaban claros. No. Él tampoco aceptaría esto. Estás mintiendo. Mi padre guardó silencio. Me quedé mirando la delgada línea de luz bajo la puerta. No podían encerrarme para siempre. Me estaba rebelando por primera vez en mi vida, y pensaba ganar. Lo que no esperaba, fue que me soltaran antes de lo que creí. Cuando la puerta se abrió, la avalancha de luz me atravesó los ojos, obligándome a entrecerrarlos. El rostro siempre severo de mi padre estaba retorcido de furia. Me abofeteó. ¿Ves lo que has hecho? Me quedé aturdido, paralizado, hasta que vi al hombre detrás de él. No era nuestro guardaespaldas. Era de la familia Brown. El pecho se me apretó. Solo había una posibilidad. Algo le había pasado a Owen. Como yo, lo habían encerrado su familia. Pero el tío Brown siempre había sido más estricto que mis padres. Podía imaginar cuántas veces le habló de deber familiar. Owen había tomado un palillo afilado, y se había apuñalado su propia glándula. La glándula, fuente de la fuerza de un alfa de clase S. Si se dañaba, significaba el fin de todo lo que los hacía excepcionales. De ser el orgullo del cielo a un hombre común. Para un alfa de su calibre, era como un rayo cayendo sobre él. Dijo, contó el tío Brown frente al quirófano, si ya no soy un alfa de clase S, entonces quizá pueda estar con Tom. Incluso después de una herida tan grave, cuando tú aún no aparecías, se negó a entrar en cirugía. Bajé la cabeza, la culpa pesando fuerte en mi pecho, por sus padres y por los míos. Los vi crecer a ambos junto a sus padres, dijo el tío Brown. Ellos lo dieron todo por criarlos. La familia entera los sostuvo como su orgullo. ¿No sienten ni un poco de obligación? Sus palabras me aplastaron como una montaña. Y yo estaba aterrado. Mis ojos se volvieron hacia el letrero rojo que brillaba sobre la puerta del quirófano, en cirugía. Owen estaba dentro de esa sala. Había renunciado a todo, por un futuro que nos incluyera. Levanté la cabeza y miré al tío Brown a los ojos. Puedo prometerle esto, por el resto de nuestras vidas, daremos todo lo que tenemos por la familia. La haremos más poderosa, más honorable que nunca. Pero no podemos, renunciar el uno al otro. No podemos cambiar nuestro presente por un legado imaginado dentro de 100 años. El tío Brown suspiró hondo. Mis padres me miraban, confundidos y heridos, y yo, de pronto sentí tristeza. O quizá, dije en voz baja, más allá de ser herramientas para continuar su legado, tío, tía, mamá, papá, ¿alguna vez nos amaron simplemente como hijos? Solo como sus hijos. Incluso si no fuéramos alfas de clase S. Incluso si no fuéramos brillantes o fuertes. ¿Aún así nos hubieran amado? No podemos devolver su amor de la manera que quieren. Si eso significa que no somos dignos de ser sus hijos, entonces retomen todo lo que me han dado. Sus genes. Mi vida. Todo. Igual que hizo Owen, devolverlo todo. Los tres adultos me miraron en silencio atónito. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi madre. Incluso mi padre, siempre tan frío y estricto, se quedó sin palabras. Mi madre me abofeteó, y luego me rodeó con sus brazos. ¿Qué estás diciendo? Sollozaba. ¿Qué estás diciendo, Tom? El tío Brown volvió la mirada al quirófano. La luz se apagó. Se lanzó hacia adelante. Ese hombre, que nunca titubeaba ante contratos de miles de millones, que permanecía imperturbable ante el caos y los depredadores, ahora mostraba una expresión de pánico. Doctor, ¿cómo está mi hijo?
Presidente Brown, dijo el médico. La cirugía fue un éxito, pero cuanto se recupere la glándula dependerá de su tratamiento y rehabilitación. Sus piernas vacilaron, y al fin dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Apreté los labios y miré hacia el quirófano. Sabía, habíamos ganado. Con el movimiento más temerario y desesperado de Owen. Habíamos ganado. Desperté con su caricia. Los dedos largos y delgados de Owen rozaban mi mejilla, la punta de mi nariz, la curva de mis labios. Abrí los ojos. Él me sonreía desde arriba. Quise maldecirlo, pero las lágrimas llegaron primero. Maldito loco. ¿Qué? Un burro te pateó la cabeza. Tú, me atrapó los dedos, y les estampó un beso, sin apartar la mirada de la mía. Debió dolerte tanto, susurré. La glándula estaba llena de tejido sensible, rico en nervios. Apuñalarla, he sentido peor, dijo en voz baja. Como cuando te vi marcar a Ilan. Me atrajo a su cama de hospital. Era una habitación VIP. La cama lo bastante grande para los dos. Por fin nos abrazamos de nuevo, completamente, sin reservas. Dos corazones latiendo en perfecta sincronía. Lo siento, murmuró. Tardé demasiado en tomar esa decisión. Cuando te vi marcar a Ilan, casi perdí la cabeza. Y cuando supiste que me comprometía, te dolió igual, ¿verdad? No respondí. Jugaba con el anillo en su mano. Tan simple. Tan liso. Tan barato. No pertenecía a nuestro mundo. Pero lo recordaba tan claramente. Éramos jóvenes. Apenas adolescentes. Pasamos junto a una propuesta callejera. La gente se había reunido, gritando, «Di que sí, di que sí». Cuando la multitud se dispersó, Owen y yo nos miramos. Y en ese instante, supimos exactamente lo que pensaba el otro. «Cásate conmigo», dijimos al mismo tiempo. Estallé en carcajadas. ¿Dónde está el anillo? Eran las 9:50 de la noche. El centro comercial estaba a punto de cerrar. Pero en ese momento, sentimos que no podíamos esperar hasta mañana. Corrimos tomados de la mano por las calles, irrumpiendo en una pequeña tienda que aún seguía abierta. Elegimos un par de anillos, unos que ambos pudiéramos llevar. Y celebramos nuestra propia ceremonia de compromiso. Algún día me casaré contigo, le dije. Y me darás muchos, muchísimos hijos. Él sonrió, con las mejillas sonrojadas. Quizás sea yo quien se case contigo, y seas tú quien me dé los hijos. Pero de cualquier manera, respondí, será nosotros dos. Juntos, ¿verdad? Sí, dijo él. Estaremos juntos. Siempre. El recuerdo me hizo soltar una carcajada. Owen me miró, luego alzó la mano y desabrochó el collar de mi cuello. De él colgaba aquel viejo anillo. Me lo colocó en el dedo. Con los dedos entrelazados, dijo suavemente, ahora, por fin puedo llevarlo a la vista de todos. No pude evitar sonreírle, sus ojos, la punta de su nariz, sus labios. Mi mirada se detuvo en esos labios pálidos y perfectamente formados. No sé quién se inclinó primero. Cuando me di cuenta, ya estaba bajo él. Nuestros labios se enredaron, lenguas entrelazadas, me besaba como quien reclama territorio, lleno de deseo y posesividad. Aquella mano con el anillo recorrió mi pecho, mis abdominales, y siguió descendiendo. Mis piernas se engancharon a su cintura delgada. La lujuria me abrasaba, dejándome la garganta seca, sedienta. Sus labios y su lengua encendían cada nervio de mi cuerpo. Deslicé mis dedos por su cabello, pidiéndole más en silencio. Cuando sus besos llegaron a mi bajo vientre, se detuvo, me miró. Dilo, susurró. Owen, ese no es el nombre correcto. No hay más si no lo dices bien. Esposo, en un velo de calor y éxtasis, enredados como si jamás fuéramos a soltarnos, lancé una mirada a la puerta del hospital. Por suerte la habíamos cerrado con llave antes. La glándula de Owen se recuperó bien. Cuando le dieron el alta, yo conducía de regreso a casa cuando entró una llamada de John. La colgué rápido. ¿Por qué no contestaste? ¿Y tú te atreverías? Después de ocultárselo tanto tiempo, seguro llama para echarnos en cara todo.
Como era de esperar, John volvió a llamar. Owen se rió. Puedes esquivar la primera vez, pero no la 15ª. Respondió la llamada. La voz de John se escuchó al instante, cargada de sarcasmo. Vaya, vaya. ¿John Master Chris finalmente atiende el teléfono? Soy yo, dijo Owen. Ah, ¿y John Master Brown también está contigo? Owen rió. Está bien, está bien. Te pediremos disculpas en persona. No debimos ocultártelo. HMPH, olvídate de en persona después. Hoy mismo. En el mismo lugar de siempre. Cuando llegamos, Chad ya estaba allí, brazos cruzados y sonriendo como un gato que acaba de atrapar un ratón. Nos disculpamos con John una y otra vez, buscándonos 1000 formas de calmarlo. Su expresión finalmente se suavizó. Me dio un empujón. ¿Amigos por más de 20 años, y me sales con un romance secreto? Me froté la nariz con vergüenza. Bueno, me daba pena decirlo. Y además, miré a Chad, que observaba divertido. Chad lo supo desde el principio y tampoco te lo contó. John arqueó una ceja y miró directamente a Chad. No, espera, protestó Chad. Crisis desviada con éxito, Owen y yo compartimos una sonrisa secreta. Cuando las risas y el alboroto se calmaron, John le dio una patada ligera a Owen. Recuérdame que me devuelvas el regalo de bodas, ¿eh? Por supuesto, dijo Owen, y cuando Tom y yo tengamos nuestra boda, no dejaremos que ustedes gasten ni un centavo. Chad se bebió de un trago su copa. ¿Y sus padres? Más o menos arreglado, apenas. Nos mantendremos tranquilos los próximos años, dejaremos que se acostumbren. Que tengan tiempo para aceptarlo. Él asintió. Ustedes dos son realmente impresionantes. Ahora todo el círculo dice que lo de ustedes es amor verdadero. Yo, desde luego, no tendría el valor. Apreté los labios, y en silencio estreché más fuerte la mano de Owen. Cuando salimos, había comenzado a nevar. La primera nieve del año, y yo la contemplaba, otra vez, junto a Owen. Más de 20 inviernos juntos. Y aún así, nunca me cansaba. Él me miró y preguntó, ¿cuánto fue tu regalo de bodas para mí? ¿No dijiste que me darías un sobre rojo enorme si me casaba? Pensé un momento, luego sonreí. 460.000. Él me atrajo a su abrazo. No volvamos a romper jamás el récord de 46 días, ¿sí? Roce con mis labios su mejilla helada. Bueno, eso depende de ti, ¿no? ¿Y si John Master Brown decide casarse de nuevo? Él me pellizcó la cintura. Yo me encogí, riendo. ¿Aún quieres bromear? Reí hasta quedarme sin aliento, moviendo la cabeza. No más bromas. Lo juro. La nieve caía más fuerte, cubriéndonos el cabello y los hombros. Antes de derretirse, parecía cabellos plateados de la vejez. Alcé la mano y acaricié suavemente sus cejas, sus ojos. Tan tiernos. Tan hermosos. Una línea de poesía me vino a la mente: si mañana compartimos la misma nevada, esta vida ya contará como envejecer juntos. Pero él se inclinó y me corrigió: no, no ya contará. Envejeceremos juntos. Lo besé, sonriendo. Sí. Juntos, hasta el final. Y nunca más soltaré su mano.